Hola a todos, bienvenidos a Más que Dos. Hoy queremos hacerle un house tour doble, porque les vamos a mostrar la casa en la que vivíamos en Cuba y la primera casita en la que estuvimos viviendo aquí en España, acabados de llegar. Va a ser un house tour atípico, ya que no lo grabamos con nosotros allí, sino que va a ser a base de fotos y videos que ya teníamos de estos dos lugares, pero así todo queremos mostrárselo. La casa donde vivíamos allá en Cuba estaba ubicada en una zona muy céntrica de Vedado, en Calzada y Paseo. Esta era una zona, bastante buena. El que es cubano o el que ha ido a Cuba probablemente ha pasado por ahí por la zona de Paseo y Calzada. Ahí realmente se vivía bastante tranquilo. Era un edificio más o menos de los años 40, se mantenía en bastante buen estado estructural, tenía 3 plantas, aunque bueno, en la propiedad decía que era un segundo piso donde yo vivía, sin embargo venía siendo el último piso del edificio, ¿no? Es lo que venía siendo una propiedad horizontal, o sea, el piso completo era ese apartamento que era grande, ahora lo vamos a ver, y no había ningún otro apartamento en esa planta. Era un apartamento bastante amplio. Ahí el tema espacio no era un problema. Y realmente estábamos muy cómodos. En cuanto al tema de seguridad, era una casa segura, que ahora lo vamos a ver porque tenía la entrada principal del edificio abajo, que era con llave, una intermedia y luego la puerta de la casa. Se disponían además del garaje y de azotea. Entonces, a mí el tema de, por ejemplo, de la entrada de mi casa, a mí me gustaba bastante porque la sentía un poco diferente, ¿no? De hecho, me acuerdo que de niño me gustaban mucho estas escaleras así, como con estas espirales en las barandas, como lo estamos viendo. Y bueno, le daba seguridad a la casa porque tenía esta reja intermedia. Esta casa había sido, según nos cuentan a nosotros, había sido propiedad de un abogado. Entonces, por eso tenía la entrada principal y esta otra entrada, que era la entrada a lo que venía siendo la oficina de este abogado, que bueno, nosotros lo teníamos de habitación. Bueno, como se puede ver aquí, la sala era una sala bastante amplia y sobre todo muy luminosa, porque tenía un balcón que te daba un balconcito pequeño y, bueno, por lo menos pararse ahí a mirar al exterior, a coger un poco de aire, coger un poco de sol. Era un valor añadido y que se agradecía bastante. Y una de las cosas que a mí y a nosotros más nos gustábamos era el tema de la vista, porque te daba al parque, a la avenida Línea, a la avenida Calzada, incluso ibas a ver el mar. O sea, era bastante privilegiado en ese sentido el tema de la vista que teníamos y era súper fresco. O sea, cuando ahí había calor se estaba quemando la Habana. Tenía un espacio típico pequeño que es lo que viene siendo el recibidor. Bueno, ya se le llama así. La puerta era súper bonita, la verdad. Tenía unas decoraciones que no suelen ser típicas de los apartamentos allá. Y bueno, esta primera puerta blanca que vemos aquí era lo que nosotros teníamos como la habitación noche. A pesar de ser pequeño, para nosotros dos era suficiente. No era tan pequeño, pero en comparación con otras habitaciones sí. Pero para nosotros estaba bastante bien. Teníamos una ventana amplia que nos daba una vista al parque, tenemos enfrente. Yo, por ejemplo, tenía mi rinconcito de mi computadora para yo jugar mis juegos y pasar mi tiempo libre. Me daba fresco, me entraba luz, tenía vista. En la otra esquinita estaba mi escritorio porque bueno, ahora van a ver el cuarto donde yo tenía el estudio de trabajo, pero a veces estaba ocupado haciéndose otros proyectos, entonces yo aprovechaba y en esta otra esquinita con mi computadora adelantaba mis proyectos. Una cosa interesante que tenía la casa, exceptuando mi cuarto que estaba aparte, es que se comunicaba completa a través de puertas, tanto a lo largo del pasillo como por dentro de la casa hasta el final. Eso, era algo bastante curioso. Este espacio era el estudio de trabajo, que se trabajaba así en base a bajas luces. Aquí era donde editábamos, que lo he dicho en otras ocasiones, que era mi profesión. Aquí se hicieron películas, documentales, videoclips, de todo tipo de proyectos. Este otro lugar era el bañito que tenía, que es el primer bañito de la casa. Son 3 en total, ya los van a ir viendo. Bueno, esta habitación que ven aquí es el cuarto de la abuela de Shelly. No se puede ver muy bien aquí, pero es un cuarto o una habitación mucho más amplia de la que teníamos nosotros. Y es un cuarto que aparentemente en el pasado era la oficina de este profesional que vivía ahí. Sí, lo que comentábamos al inicio. Exacto. Y este cuarto tenía una puerta independiente que daba para las escaleras, sin pasar por el resto de la casa. Llegamos al comedor y como han estado viendo es una casa sencilla, modesta, aunque confortable en comparación con otras, pudiera decir, respecto a lo que abunda en Cuba, ¿no? O sea, en mi casa yo consideraba que al lado de las demás estaba bien. Ni muy, ni tan como diríamos. Esto que ven aquí es la habitación más grande o más amplia de toda la casa. Tenía una puerta que se comunicaba con el estudio y además esta puerta que se ve aquí da para el baño principal.
que es el baño también más amplio que tenía la casa. Es increíble porque este cuarto solo en sí tenía 4 closets para él solo. Y además tenía un paticito interior. Esto era súper curioso porque no lo he visto en muchas casas. Tenía un paticito pequeño, que es donde tendíamos la ropa y tal, porque tenía una claraboya que daba a la azotea. No sé si aquí se logra ver bien, pero este baño era bastante amplio. Es un baño bastante clásico de esta época, con este tipo de azulejos. Y este tipo de lavamanos que igual no sé si se ve aquí, pero era gigante, de verdad, era realmente grande. Y esta puertecita que ven es una puertecita que entonces se comunicaba con la última habitación de la casa. Algo de lo que queda es la cocina, que era una cocina realmente regular, una cocina que era espaciosa, sí, en comparación con la cocina promedio de, bueno, la casa promedio de Cuba, y tenía una puerta que daba para la azotea. Pues yo esta cocina la encontraba un poco incómoda porque era larga pero era estrecha. Yo siento que el último cuartico, se nota que estaba concebido para lo que vendría siendo el cuarto de sirvientes de aquella época, se conectaba con la cocina. Y a la vez el cuartico tenía su baño pequeñito. De esto sí creo que no conservo fotos y videos. Pero bueno, el caso es que yo creo que la cocina estaba destinada para que estuviera una persona porque estar yo varias ahí era un poco incómodo. Entonces en total la casa tenía 5 cuartos, 3 baños, 2 patiecitos, porque el patiecito que estaba al lado de la cocina, del que hablaba de la puerta, era el que daba para el acceso a la azotea. Entonces 2 patiecitos más la azotea y el garaje. La azotea por supuesto era súper amplia, se accedía únicamente por nuestro espacio. Y bueno, el garaje disponíamos de una plaza bastante amplia, ¿verdad? Que ahí guardábamos las moticos, que era lo que nosotros teníamos. Yo por supuesto tengo nostalgia de esta casa, es la casa donde crecí, donde pasé mi niñez, mi juventud, donde tengo todos mis recuerdos. Y algún día me gustaría regresar, no sé si quien habita ahí me va a permitir verla, pero es algo que en algún momento a mí me gustaría. Hace pocos días hubo un canal que hizo una video reacción de uno de nuestros videos y les aconsejamos, les recomendamos que vayan a verlo. Les vamos a estar dejando por aquí el nombre del canal y el link también en la descripción posiblemente para que vayan a verlo. El canal está muy bueno, véanlo, suscríbanse y díganos qué les pareció. Bueno, y ahora toca hablar del apartamento o el piso al que llegamos cuando arribamos aquí a España. Era un apartamento pequeño, era un apartamento que estaba diseñado para, si acaso, una pareja, vamos a decir 3 personas, una pareja y un niño. Y nosotros éramos 5. Por tanto, tuvimos que hacer un Tetris ahí para podernos acomodar. Pero realmente era un apartamento muy acogedor y en el que, sinceramente, nos sentimos muy bien. Estaba en una buena zona, en lo que viene siendo la zona del llano. Nos quedaba cerca todo. El centro comercial, mercados, supermercados, todo estaba. Y la zona era tranquila, la verdad. Nos quedaba cerca el Parque de los Pericones, que ya lo enseñamos en el segundo video. Vamos a ir entrando. Lo primero que vemos, esto no sé si es un pasillo porque no alcanza ni a ser un pasillito, sería la primera habitación. Esta habitación que está aquí es la más grande de las que había. Y aún así es pequeñita, o sea, alcanzaba para la camera, como le decimos nosotros, no sé cómo le dirán aquí, la mesita de la computadora y el televisor, que ahí se trabajaba con la computadora, y un closet, ya, no mucho más que ello. Aquí podemos ver el otro cuarto, que por supuesto es mucho más pequeño y que tenía una pequeña camita, que una curiosidad que tenía es que debajo de la cama como tal, tenía otra cama, que tú metías la mano y la sacabas. Pero sí, evidentemente era mucho más pequeño y era para una sola persona. En este cuartico dormimos nosotros 2 la primera noche que estuvimos, pero sinceramente era muy pequeñito. Entre la calefacción y tal, no sentía que nos faltaba el aire, o sea, era muy pequeño para 2 personas adultas. Entonces nos cambiamos hacia la sala, él y yo, porque tenía 2 cuartos. Éramos 5 personas que nos teníamos que acomodar en este apartamento y no había más habitaciones. Que ahora le vamos a enseñar qué hicimos. Bueno, esta era la sala comedor de esta casa. Este sofá que ven aquí era un sofá cama. En este sofá cama estuvo durmiendo Alex durante unos cuantos meses. Al inicio yo intenté dormir ahí, pero el tema es que como era de estos que se desplegaba y no era moderno, era muy incómodo porque en el medio quedaba como un hundimiento. La columna se te encajaba y no podíamos dormir los 2 juntos. Yo ahí tuve que poner una especie de toalla enrollada para por lo menos alinear un poco, porque si no era imposible dormir ahí. Sinceramente, era imposible si no hacía eso. Era muy incómodo. Y así todo, él no dormía en el medio. Él dormía hacia uno de los lados. Nosotros en ese tiempo no dormimos juntos en ningún momento,
porque se acuerdan la camita que le hablaba del cuarto pequeño. Esa camita chiquita la sacamos y la colocamos aquí al lado de esto. Esto se convirtió en un cuarto comedor en vez de una sala comedor. Y bueno, a la hora de comer teníamos que comer todos en esta habitación comedor y algunos en la cocina, porque no había más espacio. Aquí vemos el baño. Era un baño que realmente, a pesar de ser pequeño, era bastante cómodo. Sí, le faltaba espacio, pero para nosotros lo tenía todo. Pero todo funcionaba muy bien. La caldera, todo el calentador funcionaba perfecto. Tenía un extractor, y ya que, bueno, como se ve, es un baño que no tiene ventanas. Y sí, tenía un extractor que siempre venía bien. Esta era la cocina, que a su vez tenía esta mesita, me imagino yo precisamente que como el apartamento es tan pequeño para que las personas pudieran acomodarse un poco mejor aquí. Estaba equipado con todos los equipos, ahí en ningún momento sentimos que nos faltara nada. La verdad que para lo pequeño que era el apartamento, la cocina no era incómoda. Esta ventana que ven aquí daba como una especie de patio de otros edificios y otros apartamentos. Y bueno, nada, era un apartamento bien pequeñito donde nos teníamos que acomodar 5 personas. Así estuvimos durante unos 9 meses, creo yo, más o menos. Sí. Hasta que, bueno, ya nos teníamos que ir de ahí y pasamos al apartamento en el que estamos ahora, que en algún momento se los vamos a mostrar. Bueno, no es a modo de comparación, queríamos mostrarles simplemente cómo vivíamos en Cuba, cómo vivimos en el primer apartamentico que nos recibió aquí. A ambos le tenemos especial cariño por lo que significan en diferentes sentidos, el que viví yo toda la vida, el que compartimos como pareja en Cuba, el que nos recibió aquí, que es igual de importante. Bueno, nada, esperamos que hayan disfrutado este video que explica un poco cómo ha sido nuestra evolución, por decirlo de alguna manera, de cómo vivíamos, en qué condiciones allá en Cuba y cómo fue nuestra llegada aquí. Y como bien dice Celi, en algún momento le haremos también un house tour de donde estamos ahora, que ya estamos un poco más cómodos, la verdad. Esperamos que les haya gustado. Díganos ustedes qué les parecieron ambos apartamentos. Siempre los leemos en los comentarios.